Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Ibero. Estamos intentando hacer una presentación en directo al mismo tiempo por las redes, pero es siempre muy de agradecer que la gente esté en persona, porque se habla muchísimo mejor a la gente en la cara, y aunque luego también se pueda hacer esa retransmisión. Les doy la bienvenida a esta visita que, con relación a la exposición que se inauguró en diciembre sobre esta torre, queríamos darle una publicidad importante y que la gente conociera este espacio arqueológico, este yacimiento arqueológico que tan importante fue para nosotros y que tan importante fue para la provincia de Jaén, porque fue uno de los primeros trabajos que se realizaron cuando ya estaba funcionando aquí el Colegio Universitario de Jaén. El trabajo de arqueología, la investigación de este yacimiento la realizaron los profesores Arturo Ruiz y Manuel Molino. Tuve la suerte de participar en ese trabajo también, y ellos, como los investigadores que realizaron este trabajo, pues son los que nos van a contar esta historia de este yacimiento y también de la arqueología en Jaén, porque en realidad ellos son el inicio de la arqueología moderna en Jaén y los que nos van a explicar cómo fueron esos comienzos. Los dejo con ellos, ya los conocéis todo el mundo porque son extraordinariamente conocidos aquí, son los iniciadores de la arqueología en nuestra provincia de esta etapa moderna, por supuesto. Arturo Ruiz y Manuel Molino son los catedráticos de la Universidad de Jaén, catedráticos de Arqueología y de Prehistoria de la Universidad de Jaén, los más conocedores de la etapa ibérica, puesto que llevan toda su vida académica y toda su vida de investigación dedicado precisamente a esa etapa, a la investigación de la cultura ibérica en Jaén. Han sido los directores de proyectos de investigación extraordinariamente importantes y los artífices de buena parte de todo lo que se ha realizado aquí en Jaén sobre la investigación y sobre todo también de la difusión de la arqueología ibérica, porque no podemos olvidar que muchos de los proyectos de difusión han nacido en el Centro de Arqueología, en la Arqueología de Jaén, con ellos dos, en la Universidad de Jaén. Han colaborado con la Diputación en el viaje al tiempo de los íberos, han colaborado con la recientemente fallecida y tristemente fallecida Pilar Palazón en montar la Asociación de Amigos de los Iberos y pelear como auténticos jabatos para crear este museo en el que hoy estamos haciendo esta presentación. Y ya digo, si alguien quiere saber algo de la cultura ibérica, no tenemos más remedio que recurrir a ellos. Y ellos, como investigadores de este yacimiento, son los que nos lo van a contar. Les dejo ahora con don Arturo Ruiz y con don Manuel Molino. Muy bien. Pues bienvenidos. Vamos a hacer al tuntún la visita, los dos. Hemos elegido una serie de temas y vamos a hacer esos temas cada uno. Y me toca a mí empezar, y efectivamente recordando, como ha hecho Concha, a Pilar Palazón, que va a hacer un año que murió y que fue la luchadora por excelencia en este tema de conseguir un museo ibero. Estamos en el Museo Ibero, pero todavía no está terminado, lo cual quiere decir que posiblemente la nueva generación, que más o menos venía a representar vosotros, yo no tanto, ni Manolo, pero la nueva generación tendrá que volver a movilizarse para conseguir que esto se convierta en un museo nacional ibero y que se convierta también en una colección permanente que se pueda mostrar al público en buenas condiciones. Lo cual no quiere decir que el esfuerzo que se está haciendo es magnífico, pero todavía no es el museo que nosotros pretendíamos conseguir. El punto de partida de nuestra historia empieza aquí, en esta foto que veis en la torre de Catalilla, allá por el año 80 del siglo pasado, cuesta decir así de pronto el siglo pasado, pero allá por los años, bueno, en el 80 y 81 fue cuando se hicieron las campañas y tengo que decir que en ese momento la arqueología y la prehistoria en el colegio universitario, que era lo que existía hasta entonces, pues estaba yo solo y los alumnos de la primera promoción o los estudiantes de la primera promoción que todavía no hacían arqueología en Andalucía, sino que tenían que hacer historia y dentro de historia elegían prehistoria fundamentalmente, que es donde estaba, prehistoria y historia antigua, que es donde estaba la arqueología. Con lo que en esta foto lo que sí dimos es un salto, porque de ser una persona sola que trabajaba en toda la provincia, yo estaba haciendo la tesis doctoral, que era el primer encargo que se le hace a un investigador cuando viene a un sitio nuevo,
y prácticamente conseguimos reunir a un número de gente importante desde el punto de vista de las ganas de trabajar, de las ganas de convertir a la provincia de Jaén en un referente de algo que todavía no teníamos muy claro que iba a ser la cultura ibérica, pero que poco a poco se fue consolidando, y de ganas no solamente de trabajar, sino de expandir el conocimiento de la cultura ibérica. Era una arqueología nueva, una arqueología con un sistema de excavación diferente y una arqueología que pretendía, al paso del tiempo sobre todo se fue perfilando mejor, que no nos quedáramos nosotros con los datos que íbamos obteniendo en las excavaciones, sino que los fuéramos transfiriendo a la gente y convirtiéndolo en programas de divulgación de lo que es la arqueología. Así es que nos juntamos un montón de gente de los que, si conocen un poco la arqueología de Jaén, pues algunos de los que están aquí representan hoy la generación que está en algunas de las instituciones de la arqueología en Jaén. Por ejemplo, bueno, aparte de Manolo y yo, más jovencitos, eso sí, y si nos quitamos los sombreros, incluso con pelo, pero aquí está Paqui Hornos, que es la directora del Museo Provincial, está Concha Choclán, si la veo. Abajo, es verdad, aquí. Está Concha Choclán, que es la directora de este museo, Narciso Zafra, que es arqueólogo que trabaja en el territorio, en materia de gestión, Marcelo Castro, que está en el conjunto de Cástulo, es decir, que hay todo un grupo de arqueólogos que ya empieza ahí a conocer la arqueología y a trabajar cada uno en un ámbito. Entonces la universidad no era capaz de captar gente, porque estábamos muy pocos en el colegio universitario, lo cual fue una cosa buena, en cierto modo, porque se expandieron por otras instituciones de tal manera que lo que era el conjunto de personas que comenzamos en Cazalilla, pues hemos acabado en diferentes instancias de la investigación y de la gestión de la arqueología, y hoy, bueno, somos herederos de Cazalilla todos. ¿Por qué se eligió Cazalilla? Cazalilla es, cuando van pasando por la autovía de Jaén a Mengíbar, a la izquierda, al fondo y arriba, se ve un cerro que se llama el Cerro de la Coronilla, que está en el límite entre el término de Mengíbar y el término de Cazalilla. Bueno, nosotros, como el propietario era de Cazalilla o estaba vinculado a Cazalilla, pues lo vinculamos nosotros también a Cazalilla, pero la verdad es que la mitad del yacimiento estaba en Mengíbar y la otra mitad en Cazalilla. Era una torre es un yacimiento más pequeñito, y eso permitía excavarlo pues con poco dinero, porque en esa época teníamos 15.000 pesetas para excavar en el verano, y eso permitía excavarlo en tantos por ciento mayores que si nos metemos, por ejemplo, en Puente Tablas, como luego hicimos. Nos dieron muy poco dinero, la gente vino voluntariamente dispuesta a hacer lo que quisiera, y nosotros elegimos una torre además por otra razón. Yo estaba haciendo la tesis doctoral, mi primera propuesta de tesis doctoral, con la que acabé elaborando la tesis, era lo ibero en el territorio de la provincia de Jaén. Se conocían aproximadamente unos 50 sitios arqueológicos en aquel momento de la provincia de Jaén, se sabía que eran importantes, pero precisamente la tesis lo que hizo fue multiplicar ese número de sitios hasta llegar a los 500 y pico, que creo que fue los que se nominaban en la tesis. Pero hubo otro hecho muy importante, y es que se separó los periodos de la arqueología de lo ibero, y es que entonces yo estudié a principios de los años 70 en la Universidad de Granada, y cuando me hablaban de los iberos como si fuera un paquete cronológico en el que ahí se había desarrollado en poco tiempo. Uno tenía la sensación de que en muy poco tiempo se había desarrollado la vida de los iberos. O si no en muy poco tiempo, no había cambiado nada en la vida de los iberos. Luego hemos sabido que en realidad los iberos, y empieza siendo Cazalilla clave en este sentido, empiezan a funcionar. Algunos autores dicen que a finales del siglo VII, otros lo llevan hasta principios del siglo V, del siglo VI, y que llegan hasta la época de Augusto. Es Augusto realmente el que ya dice que esto tiene que funcionar de otra manera, que tiene que funcionar como Roma. Pero durante la República Romana, todavía aquí, el príncipe Iltiltitis escribe su nombre en ibero, en Arjona, lo cual quiere decir que estamos todavía en una zona ibérica o de cultura propiamente ibérica. Elegimos una torre porque había ópida y había asentamientos, factorías agrarias, como casas de campo, en el que los campesinos pues labraban la tierra, etcétera, etcétera.
Pero la cultura ibérica es una cultura muy concentrada en el oppidum. Es fundamentalmente el oppidum, que es un modelo de ciudad fortificada, podríamos decir. Es el oppidum el que casi toda la tierra del Alto Guadalquivir, de Jaén, de Granada, de Córdoba. Y habíamos elegido ya un oppidum, que era Puente Tabla. Íbamos a excavar en Puente Tabla, estaba cerca de la universidad, pero todavía no teníamos dinero para hacerlo. Y sí podíamos empezar con Cazalilla, porque además la factoría agraria, es decir, las pequeñas casas de campo, tenían un problema, y es que no sabíamos muy bien de qué época eran. Había algunas que podían ser antiguas, otras que podrían ser tardías, ya después de la conquista romana, pero no sabemos realmente mucho de ellas. Y además eran más difíciles de localizar y de excavar, con lo que al final optamos por seleccionar una torre que creíamos que era de una época del siglo III o del siglo IV, o incluso una torre aniválica de finales del III, y un oppidum, que fue Puente Tabla, el que desde el principio decidimos. En algún momento se pensó en Giribaile, pero Puente Tabla técnicamente nos venía mejor. Y allá que nos fuimos, los voluntarios, a pasar el calor de julio, que tampoco estábamos muy acostumbrados en Jaén a pasarlo, a vivir en un campamento, porque entonces de Cazalilla a Jaén no se volvía en el día, uno se quedaba en la excavación, primero por si alguien llegaba y movía las piezas que pudiéramos haber dejado anteriormente, y luego también por otra razón, porque no había dinero de gasolina para estar yendo y viniendo todos los días desde Jaén allí. Ni coche. Y con nuestros coches, ¿no? Ni coche, es verdad. Y así empezamos a excavar en 1980, allá por un 15 de julio, quiero recordar, porque elegimos la segunda quincena, también con una puntería extraordinaria, elegimos la segunda quincena de julio, que creíamos que era menos calurosa en Jaén que en agosto, y luego nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado completamente, porque esa era la semana o la quincena más fuerte de calor en la campiña. Manolo, sigue tú. Si no, Bueno, yo me cambio un poquito para acá, porque lo que yo voy a contaros en gran parte está resumido en esta vitrina, ¿no? Que os aconsejo que después la miréis, ¿no? Porque es parte de la historia. Esto es arqueología de la arqueología, o arqueología de la investigación en arqueología. Vamos, cuando nosotros elegimos Cazalilla, el mundo ibérico tenía un problema, y es que no se había construido el tiempo de los iberos. Sabíamos que tenían un desarrollo grande en el tiempo, pero no sabíamos distinguir pues, lo que era ibérico antiguo, del siglo VI, por ejemplo, o no sabíamos distinguirlo prácticamente de lo que era el ibérico pleno o lo que era el ibérico tardío. Con lo cual, todos los asentamientos de diferentes épocas pues, constituían una especie de popurrí sin tiempo y, por tanto, estábamos construyendo una falsedad histórica. Así había sucedido durante mucho tiempo porque la metodología arqueológica, al menos en la provincia de Jaén, no se había construido, se excavaba y se excavaba mal, las pocas excavaciones que había, sin metodología arqueológica, con el único objetivo, fundamental objetivo, de conseguir buenos objetos, buenos recipientes cerámicos para llenar la vitrina del museo. Y así se construyó el Museo Provincial en su primera fase, organizando excavaciones, recopilando materiales y exponiéndolos en la vitrina. Pero los contextos arqueológicos no se habían tenido en cuenta, jamás se habían valorado como tales. Algún intento de algún profesor de la Universidad de Granada, mi querido Antonio Arriba, pero fundamentalmente la excavación metodológicamente no se había construido, y menos en la arqueología ibérica. Algo más en la prehistoria, por supuesto, en excavaciones del Paleolítico y de la prehistoria, más antigua, pero para el mundo ibérico no había metodología. Por eso Cazalilla es importante, porque aquí se construye la metodología de investigación que después, mejorándola, desarrollándola y, sobre todo, incorporando las nuevas tecnologías, es la que hoy utilizamos para cualquier actividad del campo. Cuando nos llegamos allí, en primer lugar, había dos cuestiones. Una, era importantísimo aplicar un riguroso método estratigráfico, es decir, un sistema que permitiera fasear los contenidos de la excavación en sus contextos. Había que valorar el tema de la cronología, por supuesto, y de lo que es las formas de registro, las formas de documentar lo que la excavación nos iba proporcionando día a día, cosa que hasta ese momento los arqueólogos excavaban fundamentalmente con herramientas, pero no con lápiz y papel.
para que nos hagamos la idea, ¿no? No estaba construido el método de investigación. Cazalilla permite, en primer lugar, que se haga una planificación rigurosa de la excavación por medio de una serie de sondeos estratégicamente distribuidos a lo largo de lo que era esa cocorotilla. Porque Cazalilla era muy pequeñito. Cazalilla era una cocorota, se llama la coronilla, para que se hagan ustedes la idea, el nombre mismo lo dice todo, ¿no? Una cocorota donde planteamos una serie de sondeos estratigráficos y ya incluso que nos permitirían definir el tiempo, pero al mismo tiempo también ya con nuevas perspectivas que en ese momento se estaban imponiendo en la arqueología europea, pues empezamos a plantear criterios de excavación en extensión. No excesivamente grandes, pero sí ya con un criterio de que no se trataba solamente de obtener objetos de los cortes estratigráficos, sino conocer fundamentalmente el sitio y analizar los contextos. Esos eran los dos elementos fundamentales. Y bueno, pues utilizamos sistemas, por supuesto. Entonces no había ordenadores, no piensen ustedes que íbamos con nuestro ordenador, como vamos ahora apuntando, eso no existía, ¿no? Existían los Astra y los Spectrum y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿no? Los portátiles no sabíamos lo que eran, lógicamente. Tardaron muchos años todavía. Pero bueno, con papel y lápiz, pero con un sistema de registro riguroso, con fichas de registro estandarizadas, de tal manera que el arqueólogo o arqueóloga, cuando llegaba a la excavación, tuviese que anotar todos los ítems, todos los elementos, todas las preguntas, como un cuestionario a la Tierra, para tener un registro riguroso y que quedara constancia de ese registro, que quedara constancia documental. Aquí tenéis una serie de lo que eran los diarios de excavación, que eran un soporte fundamental para registrar la idea. Porque en la arqueología pasa muchas veces una cosa que es muy curiosa, lo hablamos otro día, Arturo y yo. Yo excavo en Puente-Tabla o en cualquier sitio y te van viniendo ideas después de la excavación. Y resulta de que pasa un año y tiene otra idea y vuelve de nuevo al inicio. Y a veces los procesos de investigación en arqueología tardan muchos años. Dicen que excavaron hace 4 años y todavía no han sacado nada. Es que es normal en la arqueología, al menos en la arqueología científica, porque la construcción de hipótesis muchas veces es una suma de circunstancias, de procesos de investigación, de lectura. Que no iba a decir nosotros que hace 30 años que nos íbamos a dedicar a estudiar el movimiento del Sol para ver cómo el Sol nos cuenta historias relacionadas con la arquitectura y con los propios objetos arqueológicos. ¿Qué no lo iba a decir? Nadie, porque no existía. Hoy sí. Es decir, que esos son... Y todo ese inicio metodológico nuevo, realmente vanguardista, al menos para la arqueología ibérica en aquel momento, que prácticamente no se practicaba en España, en casi ningún lugar, pues empieza con Cazalilla. Por eso es importante Cazalilla en metodología de registro, en el objetivo fundamental de construir un tiempo para oliveros que no se había construido, de conocer un espacio funcionalmente diferente, por ejemplo, a la ópida, que ahora después contaremos el significado que después, a lo largo del tiempo y muchos años después, fuimos construyendo y fundamentalmente construir un registro que permitiera que, en primer lugar, que la documentación perdurara y se saliera de la mente del investigador, que no fuera el archivo de nuestro cerebro la única fuente de almacenamiento, sino que saliera fuera y que, entre otras cosas, otros investigadores y investigadoras pudieran en un futuro proponer nuevas ideas, porque la ciencia no acaba en los que lo excavan, por ejemplo, la ciencia arqueológica, sino que son una documentación que debe estar disponible para el futuro, que al fin y al cabo es un poco de lo que se trata. Además, Cazalilla permitió obtener tenía un nivel de conservación realmente bueno, o muy bueno incluso, ¿no? Porque era un asentamiento funcionalmente muy particular. Efectivamente, era un asentamiento fundamentalmente de carácter estratégico. Era una torre para controlar el territorio. Pero claro, no piensen ustedes que en aquel momento la especialización de los trabajos era tan estrecha como podemos pensar hoy, ¿no? Hoy, si un destacamento militar se coloca en una torre, pues seguramente tendrá cocineros, tendrá gente de servicio, tendrá
En este momento, el que está en la torre es al mismo tiempo guerrero, porque está vigilando, es al mismo tiempo agricultor, está con su familia y todas las actividades que permiten la reproducción, la subsistencia del grupo, se están dando en esa torre, en ese espacio, ¿no? Y por eso es importante el nivel de conservación de los restos de Cazalilla, que nos permitió conocer muchas cosas de cómo vivían allí, ¿no? Era muy importante la cerámica de almacenamiento, con recipientes magníficos. Y que sobre todo es un paquete del siglo VI. Y con una cronología tremendamente clara, ¿no? Estaba hablando de primera mitad del siglo VI antes de nuestra era. Es decir, por tanto, podíamos fijar cómo era la cultura material en ese momento, en una fase de los Iberos, una fase corta de los Iberos, y a partir de ahí construir el resto de la historia de los Iberos. Muchos recipientes de almacenamiento, algunos de ellos mayoritariamente ya realizados a torno, de calidad, estas grandes ollones son gigantescos, ¿no? Aquel otro, ¿no? Vasija para el consumo, ahí tenéis algunos platos, incluso algunos elementos realmente excepcionales, ¿no? Como por ejemplo ese elemento que tiene usted ahí, una clessidra. Una clessidra nos costó trabajo averiguarlo, cuidado, no creáis que cuando lo encontramos dijimos, esto es una clessidra, no. Eso lo subimos con el tiempo, ¿no? Una clessidra es un aparato para medir, es un medidor, como una pipeta de un laboratorio. Se mete en el agua, entero el recipiente, se tapa uno de los extremos y lo saca y el agua no sale, claro, porque no tiene presión. Le quita el dedito y sale. Es una unidad de medida, absolutamente exacta y perfecta. Con lo cual, estamos hablando de un conjunto de elementos que indican, más allá de la funcionalidad militar que claramente también tenía, o de vigilancia, que claramente tenía la torre. Elementos también que indicaban... El tema de cómo son las decoraciones en el ibérico antiguo, que son diferentes a las que luego reconocemos durante el siglo IV, III, II. Hay algunos fragmentos que no están aquí, pero bueno, son interesantes. Lo que es ese tipo de decoración que estáis viendo ahí, con motivos negros y rojos, esa policromía es característica de ese momento del ibérico antiguo. Después desaparece, se puede mantener una policromía con diferentes niveles de rojo, más claro, más oscuro, pero esa policromía en negro, en rojo, es una característica fundamental para definir, y Cazalella nos lo enseñó, lo aprendimos aquí. No lo sabíamos. No teníamos ni idea. Y ese tipo de elementos pues fueron... Luego los químicos han conseguido determinar que en el siglo V-IV se puede conseguir un rojo, tan oscuro, que casi parece negro. Pero la diferencia es que en el ibérico VI, cuando se hacen los análisis químicos, el negro es carbón, mientras que en el ibérico pleno es hematíes, que se oxidan tanto, se reducen tanto, que toman esa tonalidad oscura. Luego el tema, por ejemplo, de los rebordes interiores, que son muy característicos del ibérico antiguo, ¿no? Del ibérico pleno, sobre todo. En el ibérico pleno los platos y los cuencos terminan mucho más, de una manera sin resaltes ninguno, mientras que en el ibérico antiguo sí que lo tiene. Algún fragmento o algún recipiente hecho a mano, porque todavía convive el torno con las producciones a mano, todo ese tipo de cuestiones son lo que nos fue definiendo lo que era el ibérico antiguo, en definitiva. Y ahora nos permitió, por una serie de hallazgos que lo tenemos en esta otra vitrina, pues valorar cuestiones como la presencia de hombres y de mujeres en el asentamiento, que es un elemento importante, porque el arqueólogo al fin y al cabo lo que pretende estudiar es la sociedad, el contexto y la sociedad que genera ese contexto, ¿no? Elementos de telar, por tanto había una actividad textil limitada seguramente, lo que es seguramente una actividad de género vinculada seguramente a la mujer, porque era el lugar donde ellos vivían, era un lugar permanente de habitación, ¿no? Elementos para la agricultura, como ese bodón, que es una pieza excepcional, por lo bien conservado que está y porque porque es en hierro, efectivamente. Es decir, son de los primeros elementos en hierro que aparecen en la provincia de Jaén.
Es decir, estamos hablando de el inicio, realmente hay que remontarse a finales del siglo VII, pero el inicio de la Edad del Hierro y con lo que eso significa de revolución en la tecnología de la humanidad. Fíbulas de diferentes tipos, una cantidad de objetos que no crean ustedes que era un depósito fabuloso de elementos, pero estaban también documentados. La selección que se hizo de ellos, que se pudo hacer de ellos, fue tan precisa que permitió conocer pues, lo que acabo de decirle antes, ¿no? Militares, vigilantes, guerreros, controlando el territorio, pero también campesinos, hombres y mujeres, que trabajaban la tierra y que vivían allí y que realizaban multitud de actividades productivas en la A partir de Cazalilla, con piezas como el podón que ven ahí, se produce un cambio que para un arqueólogo es fundamental, y es que todo lo que es la piedra tallada y pulida desaparece, prácticamente ya no la vamos a encontrar. Y lo que empezamos a encontrar son pues rastrillos, azadas, podones, hoces, que son elementos hechos en hierro. Si nosotros vemos el equipo que tiene un campesino a principios del siglo XX o a mitad del siglo XX, es el mismo que tiene un ibero de Cazalilla, prácticamente el mismo, el equipamiento. Luego, bueno, y en hierro además. Luego, en este mundo ha cambiado todo a partir de los años 70, 80, se ha producido un cambio enorme en el trabajo agrícola. Pero en la época, ellos son los primeros que instauran lo que es el trabajo de campo con el hierro, que da lugar a todos estos materiales que tenemos aquí. A veces es muy difícil distinguir, si no fuera por el contexto arqueológico, si una azada es de época ibérica o es una azada del siglo XVI, porque son iguales. Es decir, en este momento, o del siglo XX, en este momento se definen las formas que va a tener el utillaje agrícola durante muchos siglos, milenios, durante los 2 siguientes milenios. ¿Sigo yo con la torre? Bueno, vamos solamente a mirar un poco este panel que hay aquí para que tengáis un poco la idea de cómo es una torre. Bueno, cómo es una torre ibérica, pero hay que decir cómo es una torre ibérica del siglo VI, porque una de las cosas que aprendimos en Cazalilla es que todos los materiales eran del siglo VI. Por lo que a principios del siglo V se acabó Cazalilla, ya no tenía sentido Cazalilla. Dudamos si las primeras décadas del siglo V todavía siguió existiendo Cazalilla, pero tenemos la sensación de que no. Y en esa fase en que Cazalilla funciona y en que Cazalilla se va viendo que las torres en el mundo ibérico, que ahora ya sabemos que tiene un ibérico antiguo, un ibérico pleno, un ibérico tardío, épocas con torres hay dos. Hay torres, que son las que se conocían más en Córdoba sobre todo, y algunas en Jaén, que son fundamentalmente de la época republicana romana, es decir, del ibérico tardío, lo que llamamos el ibérico tardío, siglo II, III, algunas, y segundo, primero, muchas, y hay otras torres que son del siglo VI, y que funcionaron en el siglo VI y en el siglo V se cortaron. Y luego, durante el siglo IV y III, son los ópidas, con sus grandes fortificaciones, los que marcan las pautas militares de defensa que tienen las ciudades fortificadas. ¿Cómo era la torre del siglo VI? Que es lo que ahora ya podemos decir de Cazalilla. Pues era una estructura, como podéis ver, con un elemento torreado, que además en la parte baja, como hacían las construcciones del siglo VI, tienen forma sobre todo de talud, porque no le hacen cimentación, las plantan prácticamente en el suelo y las levantan, creando esa forma taludada que marca en este tramo. Luego hay una habitación que es donde sacamos la mayor parte, porque esto es sólido, esto está relleno de piedra. Y además estuvimos excavando relleno de piedra durante toda la primera campaña, que aquello parecía que no se acababa nunca. Pero dimos, en un trocito dimos con las habitaciones adosadas a la torre, que tenían un problema, que si avanzábamos mucho nos encontrábamos una trinchera en la estratigrafía, una trinchera de la Guerra Civil, aparecían las latas de sardinas del año 30 y tanto, y que nos habían horadado la parte ibérica y por lo tanto ellos sí que conocieron el conjunto de materiales del siglo VI de la torre. Nosotros solamente una parte que es la que tenemos aquí. Y luego tienen un patio, o parece que un patio, hemos sacado al patio el telar seguramente estaría dentro, pero están las pruebas del telar que las tenemos ahí, es decir que sería patio, habitaciones y la torre siempre nos llamó la atención porque apuntaba en una dirección que era al oeste.
El oeste estaba la provincia de Córdoba hoy, o está la provincia de Córdoba hoy, pero en aquella época estaba Tartesos. Luego teníamos que buscar una relación, que es lo que hemos hecho durante muchos más años, una relación entre Tartesos y la cultura ibérica. Ya se había detectado en los años 90 que Tartesos no eran la cultura ibérica, que son dos culturas diferentes, que tienen escrituras diferentes, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora nos vamos al otro panel. Hace poco ya, hicimos este mapa que tenemos aquí, en el que se ve muy claro que hay como una línea de separación cultural, ahora hablaremos en términos más políticos, hablará Manolo, pero que hay una línea de separación cultural siguiendo más o menos el río Salado de Porcuna. Es decir, el Salado de Porcuna al oeste sería una zona cultural, y del Salado, con Torreparedones en Baena, por ejemplo, y del Salado de Porcuna, yéndonos ya hacia el Salado de Arjona o Salado de los Villares, como se llamaba antes, de los Villares de Andújar, nos encontramos otro grupo cultural. No sabíamos muy bien, en la época de Cazelilla no teníamos ni idea de lo que estábamos descubriendo, pero recientemente sí hemos podido valorar que, por ejemplo, en esta zona del mundo tartesio, donde Ptolomeo dice que estaban los túrdulos, es donde se enterraba con inhumaciones, que no es una tradición ibérica. Los iberos siempre creman, incineran los cadáveres. Y, en cambio, toda esta zona en naranja, que nosotros llamamos los mentesanos, era una zona muy temprana en el uso de la incineración. Es decir, que en el siglo VII ya se estaba incinerando en la Mentesania, cuando todavía no había empezado a realizarse incineraciones en la zona, por ejemplo, de Peal de Becerro, donde está Tolla, donde está la cámara de Tolla, en la zona de Cástulo, en la zona de Baza, por ejemplo. Ahí están luego grandes centros iberos, pero todavía en el siglo VII no se hace eso. Y en el siglo VI ya se empieza a incinerar en todos sitios. Entonces, leyendo un congreso que hubo en 2008 en Baza y que hubo un debate sobre el tema de las fuentes antiguas sobre la Bastetania, pues observamos, tanto Fernando Quesada como nosotros, que esta zona no respondía a los criterios de la Bastetania. Parecía que respondía, porque luego la Bética romana, hago una especie de guiño, la Bética romana va a pasar justo por aquí. Es decir, va a respetar lo que son la Bética romana, es decir, la geografía de Augusto, va a respetar esta estructura, pero va a dar, metiéndolo en el mismo saco, el mundo tartésico, que llega hasta Cádiz, hasta Sevilla, y el mundo de los mentesanos, que es un mundo muy definido, que está desde Mengíbar, con Iliturgi, que sigue luego por Jaén o por La Guardia, donde estamos nosotros ahora mismo situados, y que si nos vamos un poco hacia el este, pues vamos a llegar hasta Cerro Alcalá, en la zona del río Torres, o hasta Puente el Obispo, debajo de Baeza. Pensar que de Baeza para arriba era la sierra, estaba la sierra, y por lo tanto ya era otro mundo diferente. Y lo que sí fuimos observando también, hablando con los filólogos, los colegas que trabajan sobre la escritura y la lengua ibérica, es que esta zona y esta zona muy posiblemente escribían con un mismo signario, es decir, lo que se llama el meridional ibérico, el signario meridional ibérico, que no es el levantino, el levantino es otro ibérico, y que además seguramente hablaban lenguas diferentes. Es decir, que el tartésico se hablaba en esta zona verde, que es el mundo de los túrdulos, el mundo de herencia tartésica, y aquí se hablaba el ibero. Es decir, que había dos zonas que se hibridaron, se produjo una hibridación hasta tal punto importante que al final este pequeño núcleo, cuando viene la crisis tartésica, acaba invadiendo el núcleo tartésico y la gente de Tartesos acaba hablando ibero, acaba enterrando con incineración, es decir, acaba convirtiéndose en una cultura ibérica. Cuando veis la escultura de Porcuna, de Cerrillo Blanco, pues no tiene que sorprenderos nada, estamos en el siglo V y ya es ibera completamente, ya no es una escultura tartésica. Tartesos no hace escultura, prácticamente no hace escultura. Bueno, pues para acabar, una reflexión que yo creo que también Cazelilla ha contribuido,
a ello. Fue fundamental en ese sentido. Pero de nuevo, como antes decía al principio y también insistía Arturo, esto ocurrió muchos años después. Muchos años después. En la historia o la... Bueno, no ocurrió, lo descubrimos. Lo descubrimos. Mucho tiempo después. Cuando empezamos a valorar la distribución de los asentamientos en toda la zona que va desde lo que antes contaba Arturo, del mundo de los montesanos, incluso avanzando hacia la provincia de Córdoba, esto lo hicimos en los años 90 ya. Nos dimos cuenta de que, en primer lugar, que el modelo de Torre de Cazalilla se repetía en otros lugares, otras torres, otras fortificaciones, claramente vinculadas al control del territorio. En un momento en el que ya los ópidas ibéricos se habían construido desde mitad del siglo VII, pero ya en el siglo VI la inmensa mayoría de la población vivía en grandes asentamientos fortificados, el ópido tipo Puentes Ábreda, por ejemplo, o Atalayuela de Fuerte del Rey, o Torreparedones en Córdoba, es decir, que había esos dos modelos de asentamientos estaban ya perfectamente definidos. Pero nos dimos cuenta que un poquito antes de que se construyera Cazalilla se había producido un fenómeno realmente asombroso. Una enorme cantidad de población procedente de la zona de Córdoba y de la Baja Andalucía habían iniciado un proceso de avance hacia la Alta Andalucía por medio de una multitud enorme de pequeñas factorías agropecuarias. Tan grande que, para que se hagan la idea, en un trabajo que hicimos en el año 94, me parece que fue, 94-95, a partir de la investigación de Cazalilla y de otro asentamiento, uno de esos pequeños asentamientos que habíamos ido descubriendo, pues estábamos hablando que nos habíamos localizado 100 y pico de esos pequeños asentamientos. Una barbaridad. E incluso otros investigadores en la provincia de Córdoba habían determinado también decenas, incluso centenares de pequeños asentamientos que avanzaban hacia la Alta Andalucía. Cuando esos asentamientos... Estaban colonizando tierras. Las mejores tierras de las vegas de los ríos. Cuando esos pequeños asentamientos llegan a la zona de Porcuna, es el momento en que se colocan las torres tipo Cazalilla. Es decir, hay una respuesta, que es una respuesta política, social y política, de lo que es la campiña de Jaén, fundamentalmente, que se opone al avance de esos pequeños asentamientos. De tal manera que a finales del siglo VI tenemos una enorme cantidad, y principios del VI, muy principios del VI, tenemos toda esa enorme cantidad de pequeños asentamientos. Cuando llega una fase posterior, cuando se construye Cazalilla, nos encontramos fundamentalmente ópidas, torres y pequeños asentamientos agropecuarios, pero separados geográficamente, en dos límites, en dos áreas claramente separadas por... Esta sería el área de los ópidas y de las factorías agrarias, y esta, el área de los ópidas y de las torres. Es decir, los asentamientos pequeños llegan hasta esta línea aproximadamente, y a partir de aquí tenemos las torres. Es decir, se ha producido una reacción política que hace que se frene el avance, pero no solamente se frene el avance, sino que en muy poco tiempo, los pequeños asentamientos se abandonan. Se abandonan y se abandonan todos. No queda ni uno. Lo sabemos porque Manolo excavó un sitio de estos pequeños asentamientos en Marmolejo, ¿no? Marmolejo, un asentamiento de lo que es una familia, pero piensen ustedes un cortijillo, pero no piensen ustedes los grandes cortijos de Andalucía, piensen ustedes una casa de campo donde vive una familia, sin más, trabajando la tierra, se fabrican su propia cerámica, una cosa muy autárquica, pero esa dialéctica de acción-reacción, es decir, avance colonizador, respuesta de la campiña, que insisto, es una respuesta política, nos permitió fijar uno de los elementos fundamentales para la construcción de lo que conocemos hoy del mundo ibérico, que es la frontera entre el mundo tartésico y la frontera, y al mismo tiempo la frontera de los iberos, que después los iberos se extenderán, como antes decía Arturo, hacia la provincia de Córdoba. En el siglo IV, por ejemplo, Fernando Quesada ya incluye dentro del territorio ibérico, siguiendo las necrópolis sobre todo, fundamentalmente, ya incluye el río Guadajoz, el río Salado de Porcuna, el arroyo Salado de Porcuna, incluye el río Guadajoz, que es un río que nace en Córdoba
y que viene avanzando por la provincia de Córdoba hasta prácticamente la zona de Zuero, que es más o menos el límite. Es como diagonal en la provincia de Córdoba, y toda esa zona hacia el este la considera ya ibérica, con necrópolis en Baena, necrópolis en Castro del Río, necrópolis en toda la parte de la campiña cordobesa. Al contrario de lo que va a pasar a la izquierda, donde el río, sobre todo el río Genil en su cabecera, en su desembocadura, perdón, la cabecera es ibérico porque es Granada, pero en la desembocadura es ya más un río tartésico que un río ibérico. Y eso lo sabemos fundamentalmente en la muerte, es decir, cuando dejamos de ver necrópolis ibéricas de incineración, estamos ya en territorio de tradición tartésica. Aunque hay que decir también que a finales del sexto, principios del quinto, Tartessos desapareció. Tartessos entró en crisis y allí lo que hay son los turdetanos, que es lo que conocemos por las fuentes escritas. Sí, pero lo interesante de todo, y con esto ya acabo, es que nos damos cuenta que hubo una excavación antigua, años 80, 81, pero con buena metodología de investigación, con buen sistema de registro, vuelvo a lo que empezaba, pues ha permitido servir para construir no solamente el conocimiento de unos objetos determinados, de una cerámica, de un instrumental de hierro, ¿no? Es mucho más. Ha permitido ver el contexto de ese asentamiento, cómo vivían en esa torre, que ya contaba ante Arturo, pero también hemos trascendido y conocemos cómo era la geopolítica, cómo era el paisaje incluso de principios del siglo VI en la Alta Andalucía y cómo evolucionó posteriormente, ¿no? Y por ese sentido, pues nosotros estamos muy agradecidos a Cazalilla porque nos ha permitido pues, conocer mucho que ha ampliado con otras excavaciones, pero claro, nosotros aquí en Cazalilla hace ya 40 años que lo excavamos, que parece que no ha llovido nada. Hace 40 años no habían nacido muchos de los que están aquí presentes, la mayoría, creo. Pero, por lo tanto, la importancia que tiene una buena excavación arqueológica, un buen sistema de registro y, sobre todo, esa cosa que tenemos los arqueólogos y las arqueólogas, que es que le damos mucha vuelta a la cabeza. Y la paciencia. Y la paciencia, que es una de las principales virtudes, yo creo, de nuestro mundo. Muy bien, bueno. Y gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Os pido que no aplaudáis porque entonces se hace muchísimo ruido y hay gente visitando, pero sí que le agradezco muchísimo a Manuel Molino y a Arturo su charla y su explicación de la exposición y de la historia de la arqueología en Jaén. Y si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad que preguntar, pues el momento. ¿No? Y si no... A mí me llama la atención cómo se data tan exactamente el hallazgo en el siglo VI. ¿Cómo se data tan exactamente en el tiempo, en el siglo VI? Que, no sé. Porque la torre está funcionando como mientras la frontera existe. En el momento en que los pequeños asentamientos de colonización tartésica, que están pegados al río Guadalquivir, se retiran, una vez que se ha construido la frontera de torre, ya no tiene sentido la torre. Y porque además se está produciendo otro efecto, y es que los asentamientos, quizás no tanto estos de la Mentesania, pero los ópidas se están reforzando muy bien en términos de defensa autónoma, y eso va haciendo que ya no se necesiten las torres en un extremo, que implica desplazamiento de familias, reintegración y luego es que cambia el contexto del territorio y el contexto de la guerra en el siglo V o IV. Después llegaremos al siglo III y entonces empezará a producirse asociaciones de asentamientos con una monarquía, casi podríamos decir, pero es en el siglo III. Han tenido que pasar 3 siglos desde el momento en que estamos hablando de Cazalilla. Y ahí el caso que mejor conocemos en la provincia de Jaén es Cástulo, creando su propio territorio con los santuarios de Sierra Morena. Pues, muchísimas gracias, Arturo, Manuel. Muchísimas gracias por la charla que nos habéis dado. Muchísimas gracias a todos y espero que hayan pasado una mañana agradable aquí con nosotros. Y nada, os doy la enhorabuena porque yo participé en la excavación y me siento muy contenta de haber participado en aquellos trabajos. Fueron 3 años fantásticos y casi todo lo que he aprendido de arqueología lo aprendí allí con ellos. Afortunadamente me ha servido de bastante.
y simplemente eso, agradeceros vuestra presencia aquí y la charla que me habéis ofrecido. Muchísimas gracias.